Tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Becarios. En esta ocasión, Andrés Ahumada Gómez nos va a hablar de triángulos, esferas y distancias, una probadita a la geometría de comparación. Adelante. Gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este seminario. Bueno, yo les voy a hablar sobre unos piquitos que he dado en la geometría de comparación, ¿sí? Por ahí de los 60s, Rauch, Klingenberg y Berger trataron de demostrar, yo creo que con la idea de demostrar la conjetura de Poincaré, pero después se los arruinaron, un teorema de la esfera, ¿sí? Lo que pasa es que en estas condiciones que se le da al teorema de la esfera, que después hablaré sobre él, se le da mucho peso a las condiciones sobre la curvatura. Entonces no nos sirven de nada. Sin embargo, como un resultado de equivalencia topológica, es bastante bonito, ¿sí? Y lo que hacen, primero Rauch y después Berger, es tratar de comparar dos variedades, ¿sí?, a través de su curvatura y tratar de obtener resultados sobre los campos de Jacobi, ¿sí? Los campos de Jacobi lo que nos dan esencialmente es el comportamiento de geodésicas que parten de un mismo punto, que son cercanas y nos dicen, bueno, en cierto punto el campo de Jacobi se vuelve a anular y en ese punto donde se vuelve a anular es donde se vuelven a juntar las geodésicas, ¿sí? Entonces, el primer resultado, que les costó bastante a los tres, porque los tres lo trabajaron, pero al final se llama de Rauch, es el siguiente, ¿sí? Tenemos dos variedades riemannianas, una de dimensión n, una de dimensión al menos n, ¿sí? Consideramos dos geodésicas, gamma y gamma tilde, ¿sí? Consideramos campos de Jacobi a lo largo de estas geodésicas, ¿sí? Y se le da ciertas condiciones iniciales a los campos de Jacobi, como que tengan el mismo ángulo, con el tangente y acá igual, ¿sí? Que tengan la misma norma inicial, de ese tipo de cosas. Y luego, se le pide que no haya puntos conjugados al punto inicial en todo este dominio, ¿sí?, hasta donde definamos la geodésica, en los dos lados, ¿sí? Entonces no hay puntos conjugados, que son precisamente donde se vuelve a anular el campo de Jacobi a lo largo de esta geodésica, ¿sí? Vale. Entonces, le pedimos que la curvatura seccional de M tilde es mayor o igual a la curvatura seccional de esta, ¿sí?, en ciertas secciones que son a lo largo de la geodésica, ¿sí? Y lo que nos dice Rauch es, pues los campos de Jacobi de la que es más curva son más pequeños que los campos de Jacobi de la que es menos curva. Como que geométricamente lo que estamos pensando es que si eres más curva como variedad, entonces tus campos de Jacobi se van a anular primero que los que de la otra variedad que no es tan curva, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a priori no se ve tan geométrico, o sea, como que sí, se anulan primero los campos de Jacobi de esta que los de esta, pero pues voy a dar un par de corolarios de este teorema que nos dicen, ahora sí vamos a comparar geométricamente dos variedades, ¿sí? El primero es, tenemos las mismas condiciones, bueno, no, tenemos una variedad, ¿sí?, riemanniana, y su curvatura seccional está acotada por debajo por un número L, que es mayor que 0, y por arriba por otro número, ¿sí?, constante los dos, ¿sí? Esta es la curvatura seccional de M, ¿sí?, para todos los puntos y todas las secciones. Entonces, D, que es la distancia entre puntos conjugados en cualquier geodésica,
satisface que pi entre raíz de h menor o igual que d menor o igual que pi entre raíz de l. ¿Sí? Entonces, a través de la curvatura seccional, la estamos acotando por arriba por un número h y por abajo por un número l. Al demostrar en realidad lo que estamos haciendo es usar este mismo teorema, pero una de ellas es una esfera. Una esfera de radio 1 entre raíz de h y 1 entre raíz de l. ¿Sí? Y usando el teorema de Rao obtenemos este resultado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el segundo corolario, ¿sí?, es un poco más, geométrico todavía. Y voy a usar el mismo dibujo acá. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, tenemos un punto P aquí. Un P tilde acá, una bola geodésica alrededor de los dos puntos. ¿Sí? Entonces, acá le pido completamente toda la curvatura. Le voy a pedir que acá, ¿sí? Considero ahora una geodésica aquí, ¿sí?, C, en la bola geodésica. La voy a levantar con el mapeo exponencial al espacio tangente. Bajo una isometría la mando al espacio tangente aquí y la vuelvo a aplastar con el mapeo exponencial. Entonces, consideramos acá C tilde, que C tilde es... Pues primero hago exponencial de P inversa, compuesta con una isometría fija, compuesta con exponencial en P, gorrito. ¿Sí? Entonces, esta es otra curva acá. ¿Sí? Y le pido que la curvatura seccional de esta es más pequeña que la de acá. ¿Sí? Entonces, el corolario 2 me dice, pues la longitud de la que es más curva, que es K, la curvatura de C, ¿sí?, es más chiquita, más curva, ¿sí?, que la de C tilde, ¿sí? A ver si no les estoy mintiendo. No. ¿Sí? Entonces ya a través de las curvaturas obtengo resultados sobre longitudes de curvas. Entonces ya puedo tratar de un poco jugar con tener curvas cerquita de ciertos puntos, de cerquita de P, ¿sí? Tengo ahí una curva y puedo tratar de construir curvas en mi otra variedad y comparar las longitudes, ¿sí? Entonces, estos son los dos corolarios del teorema de Rao, los más inmediatos, ¿sí?, que en realidad yo creo que cuando querían demostrar el teorema de la esfera era lo que querían, no querían propiamente el teorema de comparación de Rao, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos estos dos corolarios y ahora les voy a hablar sobre otro teorema de comparación, que es el teorema de Berger, ¿sí?, que tiene básicamente las mismas condiciones que el teorema de Rao sobre la curvatura, sobre los campos de Jacobi, ¿sí?, pero cambian un poquito sobre los puntos conjugados. Porque aquí en el teorema de Rao pedíamos que sobre la geodésica no hubiera puntos conjugados al primer punto. ¿Sí? Ahora lo que se pide, ¿sí?, es que si nosotros aquí tenemos nuestra geodésica, consideramos el vector velocidad en el punto inicial, ¿sí? Este define un subespacio de dimensión n-1 en el espacio tangente, ¿sí? ¿Sí? Ese bajo el mapeo exponencial lo podemos aplastar
a una subvariedad n-1 dimensional, cerquita de este punto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una vecindad, ¿sí?, donde el mapeo exponencial restringido a esta subvariedad de dimensión n-1 es difeomorfismo. ¿Sí? Y entonces lo que se le pide es que no haya puntos que sean críticos del mapeo exponencial sobre cualquier punto de este cachito. ¿Sí? Que es un poco menos fuerte que el teorema de Rauch, porque el teorema de Rauch le pedías que no existieran puntos críticos del mapeo exponencial globalmente, que es precisamente los puntos conjugados. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo sobre estas condiciones, sobre estos puntos, que ahora no se van a llamar puntos conjugados, se van a llamar puntos focales, que no existan puntos focales de este punto, de esta subvariedad, en esta geodésica. Entonces obtenemos el mismo resultado sobre los campos de Jacobi. Vuelve a ser la variedad más curva, se vuelven a anular antes que los de la variedad menos curva. ¿Sí? Entonces, y acá lo interesante es el corolario de este teorema, ¿sí?, que nos dice una construcción de curvas. ¿Sí? Otra vez yo creo que esta es una extensión del teorema de Rauch y lo que buscaban era comparar longitudes. ¿Sí? Entonces, el corolario lo que me dice es, tengo una geodésica, ¿sí?, gamma. ¿Sí? Tengo otra geodésica acá. ¿Sí? Ahora considero campos vectoriales paralelos a lo largo de la geodésica gamma. ¿Sí? ¿Sí? Y considero, o sea, puedo considerar como una geodésica, una curva que esté alejada, modulada por una función, es decir, esta curva amarilla será la exponencial sobre gamma de t de f de t y el vector, el campo vectorial paralelo, ¿sí?, que es ortogonal siempre al tangente. ¿Sí? Entonces, puedo considerar esta curva, ¿sí?, esta es la función que me modula la lejanía que tiene la curva amarilla con la geodésica. ¿Sí? Lo que me dice es, pues te estás alejando primero, después aquí f es 0, luego se hace negativa, luego vuelve a ser 0, positiva, se hace 0, negativa y así. ¿Sí? Y entonces considero la misma función acá, ¿sí?, pero con el campo vectorial unitario paralelo, ortogonal al tangente. ¿Sí? Y entonces obtenemos otra. ¿Sí? ¿Sí? Que sería básicamente lo mismo. Es exponencial desde gamma de t, f de t, de t. ¿Sí? ¿Sí? Entonces consideramos estas dos curvas y el corolario me dice, bueno, entonces la longitud, si yo le pido que esta es mayor que k, que la curvatura seccional de esta es mayor que la otra, entonces el corolario me dice la longitud de la que es más curva, o sea, la longitud de C debe de ser más pequeña que la longitud de la original. ¿Sí? Entonces, y lo que se le pide ahora no es que existan puntos conjugados a este punto a lo largo de esta geodésica. Lo que se le pide es que
Si yo volteo en cada puntito aquí, ¿sí? La geodésica que une a este puntito con la curva amarilla, esa no tenga puntos focales, como habíamos dicho con el teorema de Berger, que no tenga puntos conjugados, por así decirlo, con respecto a este punto. ¿Sí? Entonces, tú lo que puedes hacer es, pues te puedes considerar que esta geodésica tenga puntos conjugados, ¿sí? Pero cerquita de esa geodésica no tienes puntos conjugados en la otra dirección, y entonces puedes comparar la longitud de dos curvas. Te da un poquito de más libertad este teorema de Berger, ¿va? Y entonces, estos dos teoremas sirven para probar lo que yo considero un verdadero teoremón, que es el teorema de Toponogov. ¿Sí? Toponogov. ¿Sí? Lo que nos dice el teorema de Toponogov es que si consideramos un triángulo geodésico, ¿sí? Donde cada lado es minimizante, ¿sí? Este es el ángulo alfa 3, alfa 2 y alfa 1, ¿sí? Este es un triángulo geodésico en M, ¿sí? Y consideramos su curvatura seccional que esté acotada por debajo por un número constante h. Entonces lo que nos dice el teorema de Toponogov pues existe un triángulo también geodésico con lados minimizantes, ¿sí? Este es alfa 3, alfa 2 y alfa 1, ¿sí? De manera que este triángulo vive en MH, ahorita explico qué es MH, ¿sí? Y la longitud de los lados es la misma de cada triángulo, y los ángulos de esta son más pequeños que los del otro. ¿Sí? Para I igual a 1, 2 y 3. ¿Sí? Y MH es la variedad, las dos variedades, o sea, la superficie simplemente conexa, completa, ¿sí? De curvatura seccional constante h. Entonces es R2 si h es 0, es una esfera si h es positivo, o es un plano hiperbólico si h es negativo. ¿Sí? Entonces esto sirvió como un poquito de inspiración en los espacios de espacios CAT. ¿Sí? Hace relativamente poco, Arturo, ¿cómo se llama? Arturo Sánchez habló sobre los espacios CAT y dijo, bueno, estas son siglas de Cartan, Alexandrov, y dijo, di un tal Toponogov. ¿Quién sabe qué ha hecho? Pero pues aquí está lo que hizo. En verdad, él fue el que inspiró los espacios CAT. El hecho de comparar triángulos de un espacio que no conoces a uno que sí conoces, que es la esfera, el espacio, el plano hiperbólico o R2. ¿Sí? Lo que pasa es que Alexandrov extendió lo de Toponogov y extendió todas las nociones. O sea, al final Alexandrov se puso más buzo. Pero es un teoremón, ¿va? Que también nos permite comparar triángulos. ¿Sí? Ok. Ahora voy a parar un poquito con esto de comparación y les voy a hablar sobre varias herramientas que se usan para obtener resultados topológicos en variedades. El primero es el lugar de corte, ¿sí? Que el nombre lo introdujo Poincaré cuando vivía Poincaré. Y la idea es la siguiente. Si tenemos nuestra variedad y tenemos un punto P, ¿sí? Podemos considerar una geodésica, ¿sí? Que sale de P. Esa geodésica sabemos de geometría riemanniana que al principio siempre es minimizante. O sea, localmente toda geodésica es minimizante, ¿sí?
Pero si nosotros caminamos, podría dejar de ser minimizante, ¿sí? Entonces, ese punto, si esta es gamma, gamma de T0, se le llama el punto de corte a lo largo de gamma de P, ¿sí? Porque después de este punto, la geodésica deja de ser minimizante, ¿sí? Nota, ahora, no siempre podemos irnos caminando indefinidamente, ¿sí? Para eso se le pide a M que sea completa, ¿sí? Implícitamente también tenemos que es conexa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea completa? Pues que toda geodésica se puede extender infinitamente, ¿sí? Y por ahí hay un resultado muy bonito de Hoppe-Rinaud que nos dice, bueno, si es completa de esta manera, que es geodésicamente completa, toda geodésica la podemos extender para toda la vida, entonces es completo como espacio métrico, considerando la distancia, ¿sí?, entre dos puntos como el ínfimo de las longitudes de todas las curvas que unen a P con Q, ¿sí? Esta es una distancia, tiene la misma topología que le habíamos dado a la variedad desde un principio, y entonces M con esta función distancia o con esta métrica usual es un espacio métrico completo, ¿va? Entonces ya podemos hablar de que cualquier geodésica la podemos extender infinitamente, y entonces siempre existe un punto. Podría ser finito, ¿sí? Y entonces decimos que existe el punto de corte a lo largo de esta geodésica, o podemos seguirle caminando y no existe tal punto, y entonces decimos que no existe, ¿va? O que es infinito, ¿sí? Como en R2, las geodésicas son rectas, y entonces puedes caminar todo lo que tú quieras, nunca vas a llegar a un punto en el que esa recta deje de ser minimizante. En la esfera sí deja. Entre dos polos, cuando llegas al polo, pues ya dejó de ser minimizante, ¿sí? Entonces el lugar de corte del polo norte es el polo sur, ¿sí? Y entonces podemos considerar todas las geodésicas, ¿sí?, que parten de P, ¿sí? Y considerar todos los puntos de corte a lo largo de cualquier geodésica. Y a ese conjunto se le llama el conjunto de corte de P, el lugar de corte de P, ¿sí? Entonces podemos hablar, bueno, este conjunto se puede probar que es cerrado, ¿sí? O sea, es un poco bastante complicado, pero se puede probar. Y si mi variedad es compacta, entonces este es compacto, ¿va? Súper fácil, eso sí. Entonces podemos hablar desde antes de la distancia entre el punto P y su lugar de corte, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, pues eso nos dice, pues, si tú consideras una bola geodésica de radio este número, alrededor de P, ¿sí?, entonces tu variedad esencialmente en esa bola pues, es difeomorfa a una bola de veras, de RN, ¿sí?, porque el mapeo exponencial va a ser inyectivo, ¿sí? Otra vez porque antes de aquí no hay puntos conjugados. Los puntos conjugados son los puntos críticos del mapeo exponencial. Entonces, si no hay puntos críticos en esta bola, pues entonces el mapeo exponencial es inyectivo, ¿sí? Y entonces nos dice, bueno, en una bola de este radio, pues tu mapeo exponencial es inyectivo y entonces es esencialmente una bola, pero también podemos considerar, pues, tratar de calcular el ínfimo de estos números para todo punto P,
¿sí? Ver si hay un numerito que me sirva para todos los puntos. Que tú digas, bueno, si esto es un número alfa, pues cualquier vecindad, bola geodésica de radio alfa va a ser el mapeo exponencial inyectivo, es decir, difeomorfismo, ¿sí? Y entonces a este número se le llama el radio de inyectividad. De inyectividad. ¿Vale? Sí. Y entonces tú puedes considerar cualquier punto de tu variedad M y el mapeo exponencial en una bola de ese radio va a ser difeomorfismo. ¿Va? Entonces, esta es la primera herramienta, que es el lugar de corte. La siguiente es las funciones de distancia, ¿sí? Porque por ahí en el título decía funciones de distancia. Entonces, distancia. ¿Sí? Entonces yo puedo conseguir, de nuevo tengo mi variedad, ¿sí? M, variedad riemanniana de dimensión n, completa. Ya de una vez. ¿Sí? Y puedo considerar un conjunto cerrado A. ¿Sí? Entonces, vimos antes que M, con la distancia esta que se define ahí abajo, es un espacio métrico completo. ¿Sí? Entonces yo puedo considerar la función distancia AA, ¿sí? La función distancia AA, que es una función que va de la variedad a los números reales, tal que a cada punto Q aquí me lo asigna a su distancia con esta métrica. QA, donde este es el mínimo de las distancias con todos los puntos de A. ¿Sí? Mínimo de las distancias G de QP, tal que P está en A. ¿Sí? Entonces esta es la función distancia AA. ¿Sí? Entonces a cada punto Q le asigno el numerito que me dice la longitud de la geodésica minimizante que une a A con Q. ¿Sí? Entonces es completa, entonces esta geodésica siempre existe. ¿Sí? Entonces, se puede hablar, las funciones de distancia tienen cierta inspiración en la teoría de Morse. Tratar de emular lo que hace el campo gradiente en las variedades cuando consideramos funciones suaves de una variedad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si consideramos el clásico ejemplo, que es considerar el toro y la función altura. ¿Sí? Entonces tenemos el toro. ¿Sí? Y consideramos la función altura. ¿Sí? Entonces, lo que Morse trataba de emular es pues, considerar a ver quiénes son los conjuntos de nivel de la función altura, ¿sí? Y tratar de ver de qué forma son. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si consideramos un punto muy arriba, pues no va a tener imagen inversa. Entonces el conjunto de nivel va a ser vacío. Pero llegamos a cierto punto en el que el conjunto de nivel es un solo punto.
¿sí? Bajamos un poquitín y ya tenemos un círculo, ¿sí? Pero vamos a seguir bajando y vamos a considerar, vamos a llegar a un punto especial en el que deja de ser círculo y convertirse en un 8. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el 8. Seguimos bajando y aquí abajito ya son 2 círculos. Seguimos bajando y llegamos a otro punto especial. ¿Sí? Llegamos a otro punto especial en el que te volvemos a tener 2 ochos, un 8. Dejamos de tener 2 círculos y tenemos un 8. Y bajamos un poquito y ahora tenemos círculos. Y así seguimos bajando y tenemos un punto. Ahora como en el polo sur de todo. ¿Va? Y el campo vectorial gradiente lo que nos hace es transformarnos esta curva entre 2 puntos regulares, entre 2 puntos críticos más bien, donde todos estos son regulares. ¿Sí? Nos transforma cada conjunto de nivel uno en el otro. ¿Sí? O sea, las curvas integrales del campo gradiente nos manda este círculo a este círculo, siempre y cuando estemos entre 2 puntos críticos. ¿Sí? Entonces lo que tratamos de hacer es esencialmente tratar de buscar tapas y que en esas tapas, con las funciones de distancia, entre esas 2 tapas no haya puntos críticos y tenemos, si conocemos las 2 tapas, entonces conocemos todo como el cilindro. Aquí tenemos un cilindro. ¿Va? Entonces, pero a través de las funciones de distancia, cuyo problema es que dejan de ser suaves. Aquí h es suave. ¿Sí? Las funciones de distancia dejan de ser suaves. ¿Vale? Entonces, podemos clasificar de nuevo los puntos, como en teoría de Morse, entre regulares y críticos, pero aquí va a ser un poco distinto. ¿Sí? Un punto Q va a ser regular si existe un vector, ¿sí? ¿Ve? De manera que todas las geodésicas que unen a Q con A están de un mismo lado del espacio tangente. ¿Sí? Todas estas son minimizantes, ¿va? ¿Sí? Que existan no implica que sean únicas, entonces pueden haber muchas. Que sea regular nos dicen, bueno, están de un mismo lado del espacio tangente. ¿Sí? Por ejemplo, en la esfera, si consideramos al conjunto A como un solo punto, que sea este, ¿sí? Y tenemos un punto cualquiera en la esfera, pues sabemos que existe una única geodésica que une a este punto con el polo norte, o con A. ¿Va? Entonces, pues podemos considerar pues, este vector menos el tangente aquí, y ese vector va a dividir el espacio tangente en 2. De este lado está la geodésica que lo une con A, y de este lado el vector tangente. ¿Va? Sin embargo, un punto va a ser crítico si no existe tal vector B. De manera que si tú consideras cualquier vector B, va a existir una geodésica con ángulo menor a pi medios que lo une con A. ¿Sí? Siempre existe esa geodésica. ¿Sí? Y entonces en la esfera, ¿cuál punto sería ese? Pues el antípoda. ¿Sí? Ustedes consideran cualquier vector tangente en el polo sur, entonces pueden considerar pues, hay una infinidad de geodésicas que lo unen con A, pues, escogen una que forme un ángulo menor a pi medios y esa va a funcionar. ¿Va? Entonces, pero esto es para cualquier vector, entonces aquí hay otro vector, entonces acá hay otra geodésica y así, ¿no? Para cualquier vector. ¿Va? Entonces, en esta teoría de funciones de distancia se pueden hacer muchas cosas análogas a como se hacía con los puntos críticos de funciones de Morse. Y
Y pues voy a mencionar varios resultaditos. Y es que, por ejemplo, el conjunto de puntos regulares es abierto, ¿sí? El siguiente es, existe un teorema de la función implícita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si consideramos un conjunto de nivel que no intersecta los puntos críticos, entonces este conjunto de nivel es una n-1 variedad. ¿Sí? Luego hay, este es el primero. Después, en U, que es el conjunto es abierto, conjunto de puntos regulares, le llamamos U. En U existe un campo vectorial. Que satisface la condición de ser regular en todos sus puntos. Existe siempre, o sea, el vector del campo vectorial es el que satisface la definición de ser regular. ¿Sí? Ese vector divide a mi espacio tangente en dos. ¿Va? Es un campo vectorial que hace regulares a los puntos. ¿Sí? A este campo vectorial se le llama campo vectorial tipo gradiente. Tipo gradiente. ¿Va? Ok. Entonces, a este campo vectorial existe X, un campo vectorial. Ok. Entonces existe este campo vectorial. El siguiente punto es, pues, si consideramos las curvas integrales de ese campo vectorial, si le llamo así, phi xt, y consideramos su distancia a, ¿sí? Esta crece conforme t crece. ¿Sí? Que es precisamente porque este campo se llama tipo gradiente. ¿Sí? En el tipo gradiente lo que hacíamos es, si consideramos el campo vectorial tangente, nos estamos alejando del punto crítico. En la función altura, pues nos alejábamos del polo norte del toro. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad. Y finalmente un lema de isotopía. Que esencialmente nos dice como eso, que el crítico de A intersección R2 es vacía, entonces de A menos 1 de R1 es difemorfo A de A inversa de R2. Lo que les decía cuando hablé de las funciones de Morse. Si yo estoy entre dos puntos críticos, pues todas las rebanadas
son homomorfas, en este caso difeomorfas, una entre todas son difeomorfas. ¿Vale? Sí. Porque en todo este anillo no tenemos puntos críticos. ¿Vale? Ok. Entonces voy a través de esto, tratar de demostrar dos teoremas de la esfera. Y a ver, ¿qué horas son? Uy, tengo tiempo. Tal vez 3. Entonces, ¿qué es un teorema de la esfera? Bueno, el teorema de la esfera clásico. Entonces tenemos una variedad M de dimensión n, variedad de mañana, sí, compacta, y simplemente conexa. Hasta ahorita, pues, como les decía, pues esto se puede hacer, le puedes poner una métrica riemanniana a cualquier variedad. Entonces, hasta aquí cumple lo mismo que las hipótesis que le dábamos a la conjetura de Poincaré. El problema es que le pides que su curvatura seccional satisface que es un cuarto K menor que 1. ¿Sí? Entonces, M es homeomorfa a Sn. ¿Sí? Entonces, esta cosa se puede, lo puedes hacer un poquito, trabajar un poco más y se puede hacer, esto es homomorfismo. Entonces se puede hacer, y ese sería como el segundo teorema, pero ese no voy a hablar. Se puede hacer difeomorfismo. Porque construyes explícitamente el homomorfismo y lo que haces es hacerlo suave, ¿no? Entonces, el primer paso de esto, para demostrar este teorema, es calcular el radio de inyectividad. ¿Sí? Entonces, el primer paso para demostrarlo es calcular el radio de inyectividad. Inyectividad. Ok, y entonces calcular el radio de inyectividad es bastante difícil, pero lo que usas es precisamente el lugar de corte, lo que les había hablado sobre el lugar de corte. Porque nosotros se puede demostrar que el radio de inyectividad de la variedad M con esas condiciones es mayor o igual que pi. ¿Sí? Entonces lo que nos ayuda es el lugar de corte es supón que no. Supón que no, entonces el radio de inyectividad dices que es menor que pi. ¿Sí? Y entonces con ciertas propiedades que tiene el lugar de corte, llegas a una contradicción con lugar de corte. Es bastante complicado porque se considera el espacio de todas las... Consideras dos puntos que están a distancia máxima y consideras el espacio de todas las curvas que los unen, y entonces en general es de dimensión infinita y se tiene que hacer una reducción a dimensión finita y trabajar ahí. Entonces es bastante complicado, por eso no les hablo mucho sobre esto, ¿sí? Sobre la contradicción, ¿va? Pero se calcula este número. Ese es el primer paso. ¿Sí? El siguiente paso
¿sí? Es, segundo paso, considerar dos puntos diametralmente opuestos. Dar 2P y Q en M, tal que la distancia es igual al diámetro. ¿Sí? Y entonces el segundo paso es demostrar que Q es punto crítico de P. ¿Sí? Punto crítico como aquí. ¿Sí? Que para cualquier vector que tú des tangente en P a la variedad, entonces existe una geodésica con ángulo menor que pi medios. ¿Sí? Y a esta cosa se le llama el lema de Berger. ¿Sí? Y lo que usa esencialmente son las, ¿cómo se llaman? Fórmulas de primera y segunda variación, una cosa así, que se ven en geometría riemanniana. ¿Va? Y finalmente, el tercer paso para la demostración, y eso es un poquito inspirado también en los campos gradientes, pero ahora en la esfera, es que aquí vimos que el radio de inyectividad es mayor que pi. En particular, es mayor estricto que pi medios. ¿Sí? Entonces podemos considerar, si tenemos nuestra variedad, estamos en M, ¿va? Aquí tenemos P y por ahí tenemos Q. ¿Sí? El radio de inyectividad nos dice, bueno, es mayor que pi medios. Entonces puedes considerar una bola geodésica de al menos radio pi medios. ¿Sí? Alrededor de P. Pero es el radio de inyectividad, entonces también se cumple para Q. ¿Sí? Entonces tenemos una bola geodésica del mismo radio. ¿Sí? El tercer paso es decir, pues ¿sabes qué? Que se pegan, están pegadas. ¿Sí? Esencialmente es, pues, aquí podemos construir el campo gradiente, el de a de veras, y acá también. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, uno viendo estas vecindades nos las da el radio de inyectividad y que se puedan pegar bien y todo esto, que sea el punto crítico. ¿Va? Consideramos las curvas integrales del campo vectorial gradiente, el de a de veras, de la esfera, y va a llegar en algún momento a la frontera de esta bola. Y del mismo modo, del campo vectorial de a de veras, desde Q, va a llegar a la frontera y se van a juntar. ¿Sí? Y esa construcción, o sea, esto que les estoy diciendo, las curvas integrales tal, va a estar bien definida, porque aquí nada más la frontera de las dos bolas solo va a ser una esfera de dimensión n-1. ¿Va? Y entonces, pero esencialmente es la misma, lo mismo que con los campos vectoriales gradientes. O sea, inspírense piensen que estamos hablando de una esfera y efectivamente en el ecuador se pegan los dos campos vectoriales gradientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que pasa es que tal vez este campo vectorial no llega como suavemente aquí. Podrían llegar como chuequitos. Por eso es homomorfismo. Entonces lo que se hace para construir el difomorfismo es
modificar isotópicamente alrededor del ecuador, tratar de mover el homomorfismo que tenemos de manera que sea difeomorfismo, ¿vale? Y entonces pues ya tenemos demostrado el teorema de la esfera. ¿Va? ¿Sí? El primero. El siguiente, ese lo hice, lo escribí en mi tesis de licenciatura, y este que les voy a hablar, pues lo hice en la tesina. ¿Sí? Entonces, una variedad completa con curvatura seccional K mayor o igual que delta, mayor que 0, y el diámetro lo acotamos por abajo de la variedad. En algunos lugares esto se le llama el teorema del diámetro de la esfera. ¿Sí? Y entonces, lo que se hace es ver que esta condición, ¿sí?, nos dice, por el teorema de Bonnet, que el diámetro está acotado por arriba, por pi, entre raíz de delta. ¿Sí? Y entonces, aparte nos dice M es compacta. Y su grupo fundamental es finito, pero eso no nos importa. ¿Va? ¿Sí? El siguiente paso es que también por esta condición tenemos el lema de Berger. Es el lema de Berger. Más que Q es el único punto crítico de P. ¿Sí? Más que Q es punto crítico único. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tratar de escribir eso, ¿no? Entonces, bueno, dibujar eso. Tenemos los puntos P y Q, que son antipodalmente, diametralmente opuestos. ¿Sí? P y Q. ¿Sí? Fuera de P y Q, en la variedad M, ya no hay puntos críticos de la función distancia AP. ¿Sí? Porque Q es punto crítico de P. ¿Sí? Pero es el único. ¿Sí? Es lo que les estoy diciendo aquí. Entonces, fuera no hay puntos críticos. ¿Va? Entonces, lo que vemos es, bueno, otra vez damos una vecindad, una bola geodésica alrededor de P, suficientemente pequeña, alrededor de Q. ¿Sí? Y aquí fuera existe el campo vectorial tipo gradiente. ¿Sí? Porque aquí no hay puntos críticos. ¿Sí? Es una de las propiedades de las funciones de distancia. ¿Sí? Entonces, pues aquí y podemos considerar pues los conjuntos de nivel. ¿Sí? Entonces tenemos los conjuntos de nivel. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía el lema de isotopía? Pues que todas estas curvas, estas hipersuperficies amarillas, son difeomorfas entre sí. ¿Sí? En especial esta. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, esta es difeomorfa a esta, que es difeomorfa a esta, que es difeomorfa a esta, y así, a todas. ¿Sí? Eventualmente vamos a llegar a una curva, a una hipersuperficie, que va a estar aquí metida. ¿Por qué va a estar ahí metida? Porque dijimos que la distancia, que las curvas integrales
del campo vectorial tipo gradiente lo que hace es aumentar la distancia. Entonces aquí estamos aumentando la distancia P y este es el máximo, el único máximo de la distancia. ¿Va? Entonces, eso se demuestra, no es fácil de ver, que en verdad se mete. ¿Sí? Una vez, ese sería como el primer paso. ¿Sí? Que eventualmente llegas a un nivel en que está metido en la bola geodésica centrada en Q. ¿Va? ¿Sí? Entonces usamos otro teorema fuerte, que es el teorema generalizado de Schönflies, que nos dice eso es un disco. ¿Sí? Porque estamos, o sea, nos dice, esto es una esfera de dimensión n-1. Todas son esferas de dimensión n-1, en especial esta. La estás encajando en una bola de dimensión n. ¿Sí? Y el teorema generalizado de Schönflies nos dice, bueno, ese encaje es un disco de dimensión n. ¿Sí? Entonces esto es un disco. ¿Va? Y entonces tenemos un disco, tenemos aquí otro disco, ¿sí? Que de cierta manera están pegados, pues este disco está pegado a la frontera, tenemos un cilindro, ¿sí? Estas curvas son un cilindro, no sé, R1, R2, cruz Sn-1. Eso es un cilindro, porque cada capita es una esfera de dimensión n-1. ¿Sí? Tenemos un disco acá y los pegas y es una esfera. ¿Sí? Pero al decir los pegas, pues ya perdiste toda diferenciabilidad que aspirabas a tener. ¿Sí? Y además pues no sabes a cuál esfera en especial. O sea, porque en ese primero no solo consigues el homomorfismo difomorfismo a la esfera, o sea, lo consigues a la esfera de dimensión n de radio 1. ¿Sí? Pero aquí no. ¿Sí? Entonces, pero consigues el homomorfismo. ¿Sí? Y bueno, existe otro teorema de la esfera que es esencialmente este. Le pides que no sea completa, le pides que sea cerrada, es decir, compacta y sin frontera. ¿Sí? No le pides nada sobre la curvatura. No le pides nada sobre el diámetro. Lo que sí le pides es que Q es punto crítico único de un punto P. Existe un punto P de manera que tiene un único punto crítico. ¿Sí? Y haces la misma construcción. Porque si tienes dos puntos, este es el único punto crítico de este, ¿sí? Y fuera de eso, pues tienes un cilindro. ¿Sí? Que es esencialmente el argumento que les acabo de dar. ¿Sí? 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 Es que no entiendo muy bien si le quitan las condiciones sobre el diámetro y eso. Es que ¿Cómo puedes garantizar que igual te quede dentro? O sea, es que aquí lo estás pidiendo, que el punto crítico sea único. ¿Sí? Y en este teorema, no lo dije, pero demuestras que es único. ¿Sí? O sea, no lo pides, demuestras que es único con el teorema de Toponogov, que a su vez usa el teorema de Rauch y el teorema de Berger para demostrar el de Toponogov. Entonces aquí, en este teorema, el segundo que les dije, para demostrar que es único, usas mucha herramienta, que es el teorema de Toponogov. ¿Sí? Pero si tú en un principio tú le pides que exista un punto crítico que sea único, pues el argumento funciona igual, no estás haciendo nada distinto. El punto es demostrar que es único. Y precisamente ahí es donde todo falla, o sea, donde todo se vuelve complicadísimo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces eso sería todo. Te agradecemos, Andrés. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, gracias. Entonces tengo una, tal vez es que igual mencionabas que está como complicado mostrar
que al hacer las curvas de nivel te cae dentro de la esfera endurece que tienes por ahí. Ajá. Pero me puedes dar una idea, es que no, o sea, intuitivamente no cae en la cabeza. A ver, ¿entendiste por qué estas son esferas? Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, lo que uno demuestra usando teoría de puntos críticos es que, y que escribí aquí precisamente, es que si aquí tú tienes el campo vectorial tipo gradiente, que yo le llamé X, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tienes el campo vectorial tipo gradiente. Y se demuestra, es un poco complicado y técnico, que la distancia, por ejemplo, aquí estamos considerando la distancia AP, o sea, AP es mi conjunto A. Entonces, la distancia AP de phi x de t, las curvas integrales del campo vectorial X, ¿sí? Aumenta conforme t aumenta. ¿Sí? Entonces tú te tomas un punto aquí, ¿sí? Ese punto no es crítico, entonces estás aquí está definido, en M menos P y menos Q está definido el campo vectorial tipo gradiente. Entonces este punto consideras la curva integral del campo vectorial. Va a ir aumentando, su distancia va a ir aumentando, ¿sí? Pero este es el único punto a distancia máxima, su único punto crítico. Entonces, su única opción es que se va a ir acercando a Q. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya precisamente así se construye el homomorfismo o difeomorfismo entre todo este cacho y el cilindro, este cilindro. Ahí sí tienes un difeomorfismo. ¿Sí? Lo que ya no tienes es cuando haces el pegado. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo, Andrés. Gracias. Y como parte del seminario de becarios, te damos tu reconocimiento y gracias por dar la plática. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos también por asistir. Hay galletitas y café al fondo.